Estimados participantes, estimados organizadores, señoras, señores, en primer término, deseo expresar mi más sincero y pleno agradecimiento por haberme cursado esta invitación. Y a esta gratitud debo añadir asimismo mis más sentidas disculpas por no haber podido acompañarles hoy debido a compromisos sobrevenidos aquí en la sede de la OCS en Addis Abeba que han requerido mi presencia. También tengo que presentarle disculpas por el hecho que no puedo, desafortunadamente, dirigirme a ustedes en portugués y me estoy dirigiendo a ustedes en un idioma, el español, el castellano, que tampoco domino. Así que les pido por favor indulgencia. Señores y señores, no obstante mi ausencia, estaba resuelto a unirme a ustedes de manera virtual porque es con un profundo sentido tanto de responsabilidad como de urgencia que debemos abordar colectivamente una cuestión que toca el corazón mismo de la justicia global y del futuro del desarrollo humano. El imperativo moral de las reparaciones, la cuestión de la deuda ilegítima y la transformación de la arquitectura financiera internacional. Y, como organización intergubernamental del Sur y no meramente para él, como organización internacional por el Sur y no con arrogancia en su nombre, estamos firmemente convencidos en la Organización de Cooperación del Sur, en la OCS, de que nos encontramos hoy en una encrucijada histórica. Un camino conduce a la perpetuación de injusticias sistémicas que han encadenado a nuestras naciones durante siglos. El otro, el que debemos forjar conjuntamente, conduce a un nuevo multilateralismo cimentado en la igualdad entre las partes, la equidad en las relaciones y la solidaridad horizontal en lugar de la caridad vertical. La disyuntiva que tenemos ante nosotros no solo consiste en ajustar tasas de interés, reestructurar calendarios de pago, ni limitarse a exigir el reconocimiento de agravios históricos. Se trata de decidir si continuaremos aceptando un orden mundial que transfiere sistemáticamente riqueza de quienes menos tienen a quienes más poseen, de aquellos cuyas espaldas construyeron la prosperidad del norte, a aquellos cuyos bancos exigen ahora el pago por el privilegio de una pobreza administrada. Señoras y señores, la actual arquitectura financiera internacional no solo es defectuosa, es fundamental y estructuralmente, intencional o no, poco importa, un mecanismo concebido para perpetuar la extracción de riqueza del sur hacia el norte. Este hecho histórico elemental, documentado en los libros mayores de la explotación que abarcan 5 siglos, permanece con demasiada frecuencia oculto por la complejidad de los instrumentos financieros y la opacidad de la jerga económica. Pero ha llegado el momento de reconocer una verdad elemental. El sistema financiero global no es neutral, ni es un fenómeno natural como la gravedad o la termodinámica. Es una construcción humana, diseñada por personas específicas, en lugares específicos, para servir a intereses específicos. Y esos intereses nunca han sido los nuestros. Consideremos la aritmética de las injusticias. Los países de ingresos más bajos se han visto obligados a desembolsar 2.7 billones de dólares únicamente en pagos de intereses desde 1970, mientras que solo en 2023 los países de ingresos bajos y medios pagaron una cifra récord de 971 mil millones de dólares en servicio de la deuda. Esto significa, en concreto,
que para muchos de nuestros países del Gran Sur, los pagos del servicio de la deuda superan el gasto en salud, educación y acción climática combinados, afectando a 3,4 mil millones de nuestros ciudadanos, a casi la mitad de la humanidad en su conjunto. En suma, detrás de cada cifra hay una escuela que no se construyó, un hospital sin medicinas, una generación entera privada de las herramientas para forjar su propio futuro. Detrás de cada pago de la deuda extraído de nuestras naciones, se perpetúan la dependencia, la hipoteca de la soberanía y el socavamiento sistemático y sistémico de nuestra capacidad de desarrollo endógeno. Y cuando un país del sur busca financiamiento para el desarrollo, se enfrenta a un laberinto de condicionalidades que jamás se impondrían a un país del norte. Nuestros amigos del FMI, del Fondo Monetario Internacional o, según a quien se pregunta, el Fondo de Miseria Internacional, una institución donde el poder de voto se determina por la contribución financiera y no por la población o la necesidad, exige programas de ajuste estructural que priorizan el servicio de la deuda por encima del bienestar humano. El propio Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial ha reconocido que los programas de ajuste estructural no han cumplido con el crecimiento prometido y han exacerbado la desigualdad y la pobreza. La crisis de la deuda que afrontan nuestros países, por tanto, no es una crisis de irresponsabilidad fiscal, como algunos quieren hacernos creer. Es una crisis manufacturada, a lo largo de siglos de explotación y agravada por un sistema internacional que trata a las naciones soberanas del sur como deudores permanentes y no como socios iguales en la noble y magna empresa humana. Luego están las agencias de calificación crediticia, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, corporaciones privadas sin rendición democrática de cuentas que ejercen más poder sobre nuestro futuro económico que nuestros propios parlamentos. Estas agencias, con sede en Nueva York y Londres, y dotadas de analistas que jamás han puesto ni un pie en nuestros países, determinan nuestra solvencia conforme a criterios que sistemáticamente desfavorecen el sur. Un país africano, como Kenia, que nunca ha incurrido un impago, recibe una calificación crediticia varios puntos por debajo de un país europeo, como Grecia, que ha incumplido 5 veces. Ese sesgo en las calificaciones se traduce en mayores costos de financiamiento, lo que a su vez se traduce en más servicio de deuda y, por ende, en menos espacio fiscal para invertir en un desarrollo auténtico. Es un círculo vicioso que se perpetúa a sí mismo. Y cuando golpean desastres climáticos, causados principalmente por las emisiones históricas y persistentes del norte, debemos endeudarnos para reconstruir, sumando deuda a la deuda por daños que no causamos. Cuando surgen pandemias, debemos endeudarnos para enfrentar la crisis y salvar vidas. Cuando suben los precios de los alimentos, por la especulación en los mercados o por una guerra en Europa, debemos endeudarnos para alimentar a nuestros pueblos. Y para entender la profunda injusticia incrustada en el sistema actual, no tenemos sino que mirar a Haití, un país cuya historia encarna a la vez las más altas aspiraciones humanas de emancipación y los mecanismos más cínicos de explotación. En 1804, el pueblo de Haití logró lo que ningún pueblo esclavizado había conseguido antes. Derrocó a sus opresores y estableció la primera república negra libre del mundo. Sin embargo, lo que constituyó
un triunfo del espíritu humano, un faro de esperanza para todos los pueblos oprimidos, se convirtió, en cambio, en el inicio de una nueva forma de servidumbre. Porque la revolución haitiana, la inmensa revolución haitiana, hizo temblar al mundo colonial. Porque ahí había africanos y afrodescendientes esclavizados que se habían liberado, habían derrotado a los ejércitos de Napoleón e incluso habían financiado la liberación bolivariana de lo que llegaría a conocerse como la Gran Colombia. Habían afirmado que la libertad y la dignidad no eran prerrogativas de Europa, sino el derecho inalienable de toda la humanidad. Y por este crimen contra el orden establecido, la respuesta de quienes pretendían el monopolio de la civilización fue rápida y brutal. Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, temiendo que el éxito de Haití inspirara revueltas de esclavos en el sur estadounidense, impuso un embargo económico que duró 3 años e inspiró la falta de reconocimiento de la independencia haitiana durante casi 60. Y, por su parte, las potencias europeas, pese a sus rivalidades, se unieron en su determinación de castigar a Haití por el crimen de la libertad. De hecho, el castigo más atroz vino de Francia, la antigua potencia colonial. En 1825, el rey Carlos X envió una flota de guerra a las costas de Haití. ¿Por qué? Porque Francia exigió que Haití pagara 150 millones de francos en concepto de compensación o enfrentar la invasión y la reesclavización. Pero compensación, ¿por qué? Cabría preguntar, de entre todas las cosas posibles. Por la pérdida de propiedad. ¿Y cuál era esa supuesta propiedad? Seres humanos. Los africanos y afrodescendientes esclavizados, que se habían liberado por sus propias manos. Y, para poner esa cantidad en perspectiva, era 10 veces el monto que Estados Unidos pagó a Francia por Luisiana, un territorio 70 veces más grande que Haití. O sea, Haití fue obligado a pagar reparaciones a sus antiguos esclavizadores y colonizadores para compensar a quienes habían brutalizado, torturado y lucrado con el trabajo forzado de su pueblo, por el delito de haber alcanzado su propia libertad. Y para pagar esa indemnización, Haití se vio forzado a endeudarse con bancos franceses a tasas usureras. Ello creó lo que los historiadores llaman la doble deuda. Haití tuvo que pagar no solo el monto original acordado, sino también intereses a los bancos franceses por los préstamos contraídos para saldarlo. Y, por supuesto, no faltará quien hoy afirme que esto es historia antigua, por haber ocurrido en el siglo XIX. Pero seamos claros, Haití terminó de pagar esa deuda recién, en 1947, es decir, 122 años después de la exigencia original. El propio New York Times estimó en una serie de artículos hace unos años que esto costó a Haití aproximadamente 560 millones de dólares en pagos efectivos. Pero que los economistas calculan que si ese dinero se hubiera invertido en el desarrollo haitiano, hoy podría valorarse entre 20 y 115 mil millones de dólares. Esa es riqueza, señoras y señores, que hubiera podido construir escuelas, hospitales, infraestructura, industrias. En suma, los cimientos del desarrollo auténtico. Pero enriqueció
a quienes ya se habían enriquecido mediante la barbarie de la esclavitud. Y si hoy, en el contexto de su conferencia, menciona el caso de Haití, no lo hago solo como un ejemplo particularmente abominable de la historia, que aún hoy produce efectos. Lo que hago para ilustrar un sistema de subordinación financiera que continúa hasta nuestros días. Puede que los mecanismos hayan evolucionado y el lenguaje se haya vuelto más sofisticado y edulcorado, pero el principio subyacente sigue siendo el mismo. El sur debe pagar por el privilegio de existir en un orden diseñado por y para el norte. Y cuando hoy hablamos de deuda ilegítima, hablamos de deuda que sigue en el modelo haitiano. Deudas de sucesión impuestas a naciones recién independizadas como condición de su independencia, como las impuestas a países africanos en la década del 60. Y de deudas usurarias, cuyos términos fueron tan explotadores que violaron los principios básicos de equidad y justicia. Señoras y señores, si hemos de hablar con honestidad, sin eufemismos, sobre la deuda, debemos hacerlo también de la mayor deuda impagada de todas, la deuda ecológica que el norte industrializado debe al sur y a las generaciones futuras, derivada del legado de destrucción ambiental fruto de siglos de colonialismo extractivo y de décadas de industrialización insostenible. Hoy, nuestros países, que menos han contribuido al cambio climático, sufren más sus consecuencias. África, que representa menos del 4% de las emisiones mundiales, afronta los impactos más severos de la disrupción climática. Los pequeños estados insulares en desarrollo, cuya contribución a las emisiones globales es prácticamente nula, encaran riesgos de extinción literal por la subida del nivel del mar. La huella de carbono del 1% más rico de la humanidad, ubicado en el norte, es mayor que la del 66% más pobre, ubicado de forma abrumadora en el sur. Pero la deuda ecológica no es solo ambiental, es también, de manera crítica, económica. El Banco Africano de Desarrollo estima que África está perdiendo entre un 5 y un 15% de su crecimiento del PIB per cápita debido al cambio climático. Mientras que el Foro de Vulnerabilidad Climática, que agrupa a 48 países con mayor riesgo, calcula que afrontarán 168.000 millones de dólares adicionales en pagos de intereses al horizonte 2028 debido a su vulnerabilidad climática. Señoras y señores, en este contexto, el tema de esta conferencia representa el reconocimiento de un principio moral simple. El daño causado debe ser reparado. Y ante este principio sencillo, sin embargo, muchos sostienen que cuando se trata de los mayores crímenes de la historia, la trata transatlántica de esclavos, el colonialismo, el genocidio de los pueblos indígenas, las reparaciones son, de algún modo, impracticables, divisivas, imposibles de calcular. Pero las reparaciones no tienen por qué esperar a un gran consenso, ni a una única transferencia masiva. Pueden comenzar ahora, por múltiples vías. Primero, la cancelación de la deuda ilegítima mediante mecanismos de coordinación de los deudores, no de los acreedores, como el caso del CLUB, la Unión de Apalancamiento Mutuo de los Deudores, creado por nuestros Estados miembros de la OCS en noviembre de 2023 para actuar como plataforma común de negociación colectiva.
Segundo, la transferencia incondicional de tecnologías verdes, patentes médicas e infraestructuras digitales. La ventaja tecnológica del norte se construyó con recursos extraídos del sur. Por lo tanto, la justicia exige que los frutos de esa ventaja se compartan. La pandemia de la COVID-19 nos mostró las consecuencias mortales de los monopolios de patentes. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado si las vacunas se hubieran tratado como bienes públicos globales y no como propiedad privada? Y tercero, una industrialización verde de alto valor agregado. Y digo esto consciente de las reuniones de la COP en Brasil. Porque si bien todos hablamos, y con razón, de una transición verde, debemos garantizar que no devenga una forma de colonialismo verde. Porque no hay transición verde sin los recursos del sur. El litio, el cobalto, los minerales críticos. Los mismos patrones extractivos que caracterizaron el colonialismo se están reproduciendo en nombre de la sostenibilidad planetaria. Casi todo el cobalto utilizado en las baterías de los vehículos eléctricos se extraen en la República Democrática del Congo, de un solo país. Y sin embargo, ese país no se beneficia ni de acceso ni de precios justos. Pero si nos unimos, podemos empezar a garantizar que la transición ecológica implique la transformación de estos minerales críticos en nuestros propios suelos, creando empleo digno para nuestros pueblos, desarrollo auténtico para nuestros países y sostenibilidad para el mundo. Y quizás, cuarto, la financiación climática, y no en forma de préstamos, no como ayuda condicionada, sino como saldo de la deuda ecológica. Los 100.000 millones de dólares anuales prometidos en financiación climática, promesa aún incumplida, no son generosidad, sino un pago inicial de una obligación mucho mayor. Y esa financiación debe ser adicional al financiamiento para el desarrollo, no un sustituto de ello. Y en ese sentido debemos trabajar conjuntamente como países, con una sola voz y posiciones comunes para exigir que tales obligaciones y compromisos ya asumidos se cumplan. Pero, mientras articulamos el fundamento moral de las reparaciones, señoras y señores, debemos ser también arquitectos, con determinación y claridad estratégica, de una arquitectura financiera internacional transformada. Las instituciones de Bretton Woods se crearon en 1944, cuando la mayoría de nuestras naciones aún estaban bajo el dominio colonial. Sus estructuras de gobernanza, entonces, reflejan un mundo que ya no existe, donde el poder de voto se determina no por la población, sino por la contribución financiera, asegurando la dominación permanente de las mismas naciones que se enriquecieron mediante la explotación. Consideremos, señores y señores, lo absurdo. Bélgica tiene más poder de voto en el Banco Mundial que Nigeria, a pesar de tener una población que equivale a una viejísima parte de la nigeriana. Estados Unidos, por su parte, tiene en la práctica poder de veto sobre las decisiones más importantes, lo que permite a un solo país bloquear reformas que beneficiarían a miles de millones. También el liderazgo de estas instituciones ha sido monopolizado por europeos y estadounidenses en virtud de un acuerdo no escrito que convierte en burla la meritocracia y la representación. Debemos exigir ahora, si no su abolición,
sí la transformación fundamental de estas instituciones. Primero, una reforma de la gobernanza. Derechos de votos que reflejen la realidad del siglo XXI, no las dinámicas de poder de 1944. El sur representa más del 85% de la humanidad. Nuestra voz en las instituciones financieras globales debe reflejar esa realidad. Los derechos de voto deberían también reflejar los principios de igualdad entre pares soberanos, o, cuando menos, basarse en una fórmula que refleje la realidad demográfica. Y la selección del liderazgo debe basarse en el mérito y en la rotación entre todas las naciones. Segundo es la ampliación de los derechos especiales de giro. El activo de reserva del FMI debe expandirse masivamente y asignarse en función de las necesidades, no de las cuotas. Por ejemplo, durante la pandemia, el FMI emitió más de 650.000 millones de dólares en derechos especiales de giro para apoyar a los estados a enfrentar la crisis. Sin embargo, solo el 7% se destinó al continente africano, mientras que América Latina y el Caribe recibieron menos del 8% del total. Y si la pandemia demostró que las asignaciones de reservas son posibles, ahora deben volverse proporcionales a las necesidades de desarrollo. Tercero, en términos de la reforma de esas instituciones, necesitamos asegurar financiación altamente concesionaria. Préstamos a tasas de interés cero o casi cero, con periodos de gracias medidos en décadas, no en años. Existe, señores y señores, la tecnología para crear dinero con fines de expansión cuantitativa en el norte. El mismo espacio fiscal debe crearse para el desarrollo en el sur. Si la Reserva Federal estadounidense puede crear billones de dólares para rescatar a Wall Street, no existe razón alguna técnica para que recursos similares no puedan crearse para el desarrollo por el FMI y por el Banco Mundial. Y cuarto, subvenciones y no préstamos para la adaptación climática. Pedir a los países que se endeuden para enfrentar una crisis que no provocaron es añadir el insulto a la injuria. El Fondo Verde para el Clima, que debía canalizar 100.000 millones de dólares anuales hacia los países en desarrollo, ha movilizado menos de 10.000 millones por año, y gran parte de ello en forma de préstamos y no de subvenciones. Y además de lo anterior, el enfoque actual de la angustia por la deuda, tardío y insuficiente, debe ser reemplazado por un marco integral que prevenga la crisis en lugar de limitarse a gestionarlas cuando estallan. Así que necesitamos mecanismos automáticos de alivio de la deuda cuando los países enfrentan choques externos, pandemias, desastres naturales, colapsos de precios de exportación. El servicio de la deuda debe suspenderse automáticamente. El marco común para el tratamiento de la deuda lanzado por el G20 en 2020 ha sido un fracaso porque era un mecanismo sin dientes y uno que se centra en los intereses de los acreedores, no en las necesidades y prioridades de los deudores. Necesitamos entonces articular un marco con fuerza legal y no solo con pautas voluntarias. Necesitamos también instrumentos de deuda contingentes a las circunstancias, o sea, bonos cuyos pagos se ajusten según las condiciones económicas, disminuyendo cuando el crecimiento se desacelera o golpean desastres. Y tales instrumentos ya existen, aún de forma limitada. Deben hoy convertirse en la norma y no en la excepción. Y tercero, necesitamos auditorías
independientes de la deuda, que sean revisiones exhaustivas de los pasivos existentes para determinar su legitimidad y asegurar, mediante el apalancamiento colectivo, su cancelación. Pero, señoras y señores, no podemos, ni debemos, esperar a que el norte reforme sistemas de los que se beneficia hoy, cuando no tenemos apalancamiento. Como países del Gran Sur, debemos asumir nuestras propias responsabilidades. Debemos construir nuestras propias instituciones, nuestro propio mecanismo de solidaridad, nuestra propia arquitectura de cooperación auténtica. Y en este sentido, la Organización de Cooperación del Sur, la OCS, trabaja activamente en varias iniciativas revolucionarias que reconfigurarán de manera fundamental el panorama de las finanzas para el desarrollo. Por ejemplo, bajo el mandato de nuestra Asamblea General, estamos avanzando hacia la puesta en funcionamiento, en marcha, del Banco de Desarrollo del Gran Sur, capitalizado con nuestro propio recurso, gobernado por nuestros propios principios y dedicado a nuestras propias prioridades. No será otra réplica de instituciones del norte con algunas características del sur, sino que operará con principios radicalmente distintos. Solidaridad y no condicionalidad, es decir, préstamos basados en el impacto en el desarrollo, no en la conformidad ideológica. Capital paciente, o sea, financiamiento a largo plazo, que reconoce que el desarrollo es un maratón y no es una carrera de velocidad, un sprint. Y financiación en moneda local, en la medida de lo posible, por supuesto, para reducir los riesgos cambiarios que han acosado a los deudores del sur. Este banco se capitalizará, como lo dije, con aportes de nuestro Estado miembro en función de su capacidad. Pero, más allá, movilizará las vastas reservas de fondos soberanos, fondos de pensiones y bancos centrales del sur, recursos que hoy fluyen a los mercados financieros del norte, donde obtienen rendimientos mínimos, mientras nuestros países se endeudan a tasas usureras. Pero el banco se enfocará también en sectores estratégicos clave, que nos permitan superar colectivamente las deficiencias estructurales de nuestras economías que generan nuestras dependencias. Sistemas educativos equilibrados e inclusivos, porque no hay desarrollo sin educación, pero tampoco hay educación transformadora, que no es transformada en sí misma para reflejar nuestras memorias, realidades y aspiraciones. Sistemas de salud integrales, dentro del paradigma de One Health, de una sola salud, que no solo reconozcan la interrelación entre la salud pública, la flora y la fauna, sino que además aseguren que prevenimos tanto como curamos. Agricultura sostenible, que se desplace de los cultivos comerciales orientados a la exportación hacia los cultivos necesarios que alimentan a nuestros pueblos. También otro sector imprescindible, energías limpias, que no solo contribuyen a la sostenibilidad planetaria, sino que garanticen la seguridad energética y eventualmente la soberanía en los mismos países cuyos minerales son la base de los paneles solares, de los vehículos eléctricos y de las otras tecnologías de la transición verde. Y de ahí, invertir en tecnologías endógenas que aseguren que superaremos la dependencia de proveedores de tecnología de código cerrado y pasemos de pasajeros a conductores de la revolución tecnológica. Y eso requiere también, y el banco se enfocará en ello, en la infraestructura, no solo nacional, sino también aquella que conecta a nuestros países, porque la infraestructura heredada de la época colonial no fue diseñada para conectar pueblos y ciudades y países, sino conectar las minas al puerto. Entonces,
requeremos invertir en esa infraestructura que conecte a nuestros países, que abra oportunidades de comercio entre nuestras naciones y fomente intercambios entre pueblos a través de nuestros tres continentes. Y por fin, en términos de sectores cruciales, si queremos construir ese apalancamiento colectivo, económico del Gran Sur, si queremos superar las deficiencias económicas que generan nuestras dependencias, hay que invertir en una industrialización de alto valor agregado. Porque nuestras naciones no pueden seguir siendo exportadoras de materias primas y importadoras de productos transformados. Y permítanme aquí dar un ejemplo. Un ejemplo porque estoy hablando desde Etiopía, país origen del café, y que ustedes me escuchan de Brasil, el mayor exportador de café en el mundo. Y ese ejemplo es el café, este fruto universal consumido en todos los rincones del planeta, pero que tiene una raíz inequívocamente meridional. Solo crece en los suelos del sur, en América Latina y el Caribe, en África y en Asia. Sin embargo, si observamos a los 10 mayores exportadores mundiales de café, encontramos que 4 de ellos no cultivan ni un solo cafeto: Francia, Italia, Suiza y Alemania. No cultivan café, cierto, pero lo exportan en formas procesadas a precios que multiplican muchas veces el valor de nuestros granos en bruto que exportamos. Mientras Etiopía, Yemen, Vietnam o Colombia siguen exportando sacos de granos verdes por menos de $3, un precio que a su crédito es fair trade, esos países venden cápsulas mezcladas por $40. Por tanto, ya no basta con producir en nuestros países. Debemos también transformar dentro de ellos. En el caso del café, debemos invertir en instalaciones de tueste, en fábricas de cápsulas y en programas de formación para maestros mezcladores de café. Y esto me conduce a otra propuesta, más allá del Banco de Desarrollo del Gran Sur. Debemos organizar nuestras fuerzas en sectores estratégicos, uniéndonos como productores para asegurar precios justos para nuestros productos y valor agregado en nuestras industrias. Y aquí habla un saudí. Lo que hizo la OPEP con el petróleo, podemos y debemos hacerlo con el café, el cacao, el litio, el cobalto, entre otros recursos del sur. Y estas alianzas no solo coordinarían la producción, sino que establecerían plantas de procesamiento, crearían cadenas de valor regionales y desarrollarían redes de comercio sur-sur que eviten a los intermediarios del norte, cuyo único valor agregado es cobrar una prima. Y un mayor comercio sur-sur requiere, además, que desarrollemos mecanismos para reducir nuestra dependencia de las monedas del norte, posibilitando el comercio en nuestras propias monedas y construyendo sistemas de pagos que sirvan al desarrollo y no solo a la especulación. Señores y señores, ¿por qué el comercio entre Brasil y Ghana habría de denominarse en dólares? ¿Por qué los pagos entre India y Colombia deberían pasar por un banco en Nueva York? En este sentido, debemos considerar el aprovechamiento de la tecnología, como el blockchain, para crear, por ejemplo, una unidad de reserva del Gran Sur digital, respaldada por una cesta de nuestras monedas y que pueda servir también como unidad de intercambio y comercio, sujeta al desarrollo y fortalecimiento del comercio entre nuestras naciones primero. Esto, en sí mismo, debe llevarnos a aprovechar las oportunidades tecnológicas sin precedentes que permiten al sur saltar etapas de desarrollo, creando, por ejemplo,
un común digital, la Digital Commons del sur. Es decir, poner en común nuestros recursos e innovaciones tecnológicas, nuestras patentes, nuestros códigos al servicio de nuestros pueblos, aprovechando la creatividad de nuestra juventud. Iniciativas de tecnología de código abierto para desarrollar alternativas a las plataformas dominadas por el norte y de código cerrado. Centros de innovación del sur para garantizar que ningún país, ninguna región quede rezagado en la transformación digital. Y sistemas basados en blockchain para la gobernanza transparente, pagos eficientes y registros seguros. Y quizás, además, si encontramos fuerza en la unidad, imposición tributaria del sur a los gigantes tecnológicos, que hoy no pagan impuestos en nuestras naciones y cuyas contribuciones podrían redirigirse a un fondo de innovación del sur que respalde a nuestra juventud y a nuestras startups. Señoras y señores, estos son solo algunos ejemplos de lo que podría y debería hacerse. La esencia de la cuestión es que nos encontramos en un punto de inflexión de la historia humana. La convergencia de la crisis climática, la revolución tecnológica y el reajuste geopolítico genera un peligro, pero también una oportunidad sin precedentes. El peligro es claro. Sin una transformación fundamental, la crisis de la deuda se agravará, la catástrofe climática se acelerará y la desigualdad estallará en conflictos que consumirán tanto al sur como al norte. La trayectoria actual no es meramente insostenible, es la aceleración ciega de un Titanic planetario. Pero la oportunidad es igualmente clara. Contamos con el conocimiento, la tecnología y los recursos para construir un mundo distinto. Lo que nos falta no son medios, ni siquiera voluntad, sino instrumentos capaces de canalizar estas inteligencias y voluntades hacia propósitos constructivos. Y para ello debemos lograr lo que históricamente nos ha eludido: la unidad en nuestra propia diversidad, que requiere una coalición de lo dispuesto. Países listos para actuar, movimientos listos para movilizarse, personas dispuestas a comprometerse. Señoras, señores, decía antes que en 1804, cuando Haití declaró su independencia, las potencias coloniales tuvieron una elección: abrazar esa expansión de la libertad humana o intentar aplastarla. Eligieron aplastarla y, al hacerlo, establecieron una plantilla de explotación que continúa hasta el día de hoy. En 2025 enfrentamos una elección similar: perpetuar un sistema que enriquece a unos pocos mientras empobrece a muchos, o construir algo enteramente nuevo, una tercera vía de desarrollo, desde el Gran Sur, por el Gran Sur, pero para la humanidad toda. Y aquí la elección parece evidente, pero lo evidente no es siempre fácil. Requiere, exige coraje para desafiar las probabilidades, visión para construir alternativas y solidaridad para sostener la lucha. El reloj corre en materia de cambio climático, de desarrollo y de la paciencia de miles de millones que merecen algo mejor que una precariedad administrada. Y en este empeño debemos ser claros con nuestros socios del norte. La transformación que buscamos no es en contra de ellos, sino a favor de todos. Un mundo donde miles de millones permanecen empobrecidos es un mundo en el que nadie está seguro.
Un planeta en el que el sur soporta el coste de la prosperidad del norte es un planeta encaminado a la catástrofe colectiva. La justicia no es un juego de suma cero, es el fundamento de la prosperidad compartida. Y en el Gran Sur debemos pasar del lamento a la organización, de la protesta a la propuesta, de la reacción a la creación. Tenemos los números. Somos, al fin y al cabo, la mayoría global. Tenemos los recursos bajo nuestros suelos y en nuestras sociedades. Tenemos también la autoridad moral. La historia y la justicia están de nuestro lado. Lo que necesitamos es visión, unidad, claridad estratégica y la fortaleza para construir nuestro apalancamiento colectivo. Y la Organización de Cooperación del Sur está lista para ser un vehículo de esta transformación. Pero no somos los conductores desde la Secretaría, lo son ustedes. Y deben ustedes aprovechar este momento histórico con ambas manos y doblar el arco de la historia hacia la justicia. Señoras y señores, comencé hablando de encrucijadas. Permítanme concluir hablando de destinos. El destino que buscamos, hacia el cual caminamos, es tan moral como práctico. Un mundo en el que cada nación disponga de espacio fiscal para invertir en el servicio de su pueblo. En el que las injusticias históricas sean reconocidas y reparadas. En el que el sistema financiero sirva al desarrollo en lugar de contradirlo. El gran poeta y filósofo martiniqueño Aimé Césaire escribió una vez: hay lugar para todos en el rendezvous, en el encuentro de la victoria. Hoy debemos encontrar comunión entre todos los que creen en la justicia, todos los que trabajan por la igualdad, todos los que se atreven a soñar con un mundo mejor. Y en ese encuentro no puede situarse en un futuro remoto. Debe ser aquí y ahora, entre todos nosotros. El reloj corre y, como otros dijeron, a luta continúa. Muchísimas gracias. Muito obrigado.